Gracias por estar ahí. Qué bueno que usted sintoniza a esta hora esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros es un gran placer poder estar con ustedes nuevamente en este su programa. Esto es Excelencia. Para mí, Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a su casa, a su vehículo, a su dispositivo móvil, donde quiera que usted se sienta cómodo y que usted esté viendo este contenido. Yo sé que será muy bendecido porque es el propósito con el que realizamos este programa. Antes de darle paso a mis hermanos para que saluden a la audiencia que ya ustedes conocen, que son parte de este panel, yo quiero agradecerle de manera sincera, de todo corazón, a todos ustedes, nuestros seguidores, las personas que apoyan esta plataforma, que han hecho posible este galardón, que es el premio que se otorga aquí en República Dominicana, y nosotros como plataforma cristiana digital hemos sido honrados por Dios y por estas personas que organizan este premio, los cronistas de arte cristiano de República Dominicana. Qué bueno, le agradecemos a ustedes, a nuestra audiencia, que son los que hacen posible que esto sea una realidad, que aquí tengamos un galardón en excelencia, pero que la gloria siga siendo de nuestro Dios. Amén. Así lo vemos nosotros, la gloria de nuestro Dios, pero sabemos que estos reconocimientos pues nos ayudan a seguir haciendo las cosas con excelencia, seguir haciendo las cosas para Dios, seguir haciendo las cosas para edificar, y todo lo que se hace en esta plataforma es para edificar las vidas de ustedes que apoyan esta plataforma. Así que siga suscribiéndose, comparta, dele a la campanita, para que este contenido siga siendo de bendición para muchas más personas que siguen esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión. Hermano, ustedes pueden saludar a su público. No, como siempre, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, muy complacido de podernos conectar nuevamente con ustedes, preparando temas que ustedes también puedan interactuar en la caja de comentarios. Es muy importante que ustedes también nos presenten sus textos bíblicos, sus reflexiones, porque es el objetivo de este programa, que podamos aportar en la medida de lo posible al conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amén, contentos y gozosos de estar nuevamente con ustedes, siempre formando el equipo perfecto que nosotros formamos. Ustedes allá, nosotros aquí, Dios nos da los temas y ustedes analizan lo que nosotros decimos y somos edificados todos. Así que le damos gracias al Señor por la hermosa oportunidad en este día y para adelante, hermano, que esto se va a poner bueno. Somos un equipo, así como dice nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena, pastor. Para mí es un gran placer compartir con este equipo y de verdad que me siento muy bien. Yo sé que usted siempre está esperando el tema que vamos a tratar y yo sé que usted está ahí expectante, pues son temas que siempre pues levantan sus comentarios. Siempre veo que esos comentarios están bien calientes aquí en la plataforma porque ustedes le dan seguimiento y están escudriñando y eso es importante. Y cada vez que usted da su comentario, que establece algún texto bíblico sobre los temas, alguna aclaración, para nosotros es importante. Por eso es que le decimos que sigan comentando, comente este contenido. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga, por lo menos aquí en República Dominicana, y que ya nosotros hace días lo teníamos programado, que es inteligencia artificial versus inteligencia espiritual. Inteligencia artificial versus inteligencia espiritual. Yo sé que son temas que quizás para algunos sean un poco desconocidos quizás, pero que sí nosotros estamos llamados a profundizar en varias áreas que son importantes para nuestra vida y para nuestra permanencia en la fe. Estamos viviendo en unos tiempos muy modernos donde muchas cosas pues se están dando a conocer y están avanzando en la ciencia, en la tecnología, pero muchas veces ignoramos el punto de vista espiritual de algunas cosas. Nosotros vamos a enfocar hoy tanto la inteligencia artificial como la inteligencia espiritual. Y yo sé que es un tema que va a ser de mucha bendición y sobre todo muy interesante. Para mí lo encuentro bastante interesante cuando podemos hablar de ciencia, de tecnología, pero sobre todo de la palabra de Dios y de lo que Dios dice para con nosotros, que es muy importante. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una facultad de la mente
Es una facultad de aprender, de entender, de razonar, de tomar decisiones y de tomar una idea determinada de la realidad y llevar cosas a cabo. Entonces, la inteligencia se define así de sencillo. Y todos nosotros, de alguna manera, somos inteligentes. Incluso la Biblia establece que Dios nos creó inteligentes. Dios nos creó inteligentes porque Dios nos hizo a nosotros su imagen y semejanza. Y nuestro Dios es la mente más brillante e inteligente, si lo queremos ver así, que puede existir. El diseño de Dios, los planes de Dios, todo lo que Dios hace es perfecto. Y eso significa que su inteligencia es superior a la nuestra, sin duda. Pero Él ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo hay facultades que vienen a nuestras vidas, que no podemos ignorar. Hay cosas que yo no hacía cuando no era cristiano, que yo no sabía y que yo no entendía. Y que ahora yo sé, que yo entiendo y que yo puedo ejecutar de mejor manera. Entonces eso se hace con una inteligencia, y es la inteligencia espiritual. Aunque hay otras inteligencias, está la inteligencia emocional, que se habla mucho de esta, y también la intelectual. Y yo voy a tocar quizás algunos punticos sobre eso, pero no queremos enfocarnos ahí. Nosotros queremos enfocarnos en la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual. La artificial, pues ya usted está viendo cómo ya se están creando robots con sistemas operativos, con programas, para realizar funciones iguales o parecidas a las que realizamos nosotros los seres humanos o nuestra mente. Entonces, vamos a ver cómo enfocamos este tema, porque la inteligencia artificial puede incluso llegar a desplazar a mucha gente de muchos lugares, y eso se está viendo. Y antes se hablaba de esto y parecía muy lejos. Sin embargo, cada día más vemos cómo el hombre avanza en la tecnología, en la ciencia, pero también vemos cómo se aleja de Dios. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia espiritual. Y por eso es que el hombre tiene que buscar a Dios, por eso es que el cristiano recibe una mente renovada y recibe un Espíritu Santo que nos enseña a pensar como conviene. Todo eso lo vamos a ver a través de este tema y a través de este panel, pero yo quiero que mis hermanos, mi hermano Carlos, pues que sabe y trata estos temas mucho sobre inteligencia artificial y demás, pues también dé su pincelada. Ok, bueno, como tú muy bien diste la introducción con respecto a qué es la inteligencia, hay que verlo desde un marco general cuando se habla del ser humano, o sea, la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual, incluso la sabiduría, que es un término filosófico mucho más profundo. La Biblia, por ejemplo, habla de la sabiduría como ese concepto general y que Dios es la sabiduría de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, ya ahí estaríamos hablando de una definición mucho más académica. Y de hecho hay tests de inteligencia que se le realizan a los seres humanos para ver el coeficiente intelectual que cada persona pueda tener. No todos, según esos estudios, tienen el mismo nivel o valoración con respecto a la inteligencia humana. Hay quienes tienen un IQ por encima de los 100 puntos, hay otros que lo tienen por debajo de los 100 puntos, pero la inteligencia espiritual, que es la que queremos tocar, esa inteligencia no la tiene todo el mundo. Claro que no. Esa inteligencia espiritual, estamos hablando de que quienes las manejan son los hijos de Dios, porque reciben una revelación en base a un discernimiento del entendimiento de las cosas espirituales. Por eso la Biblia dice que las cosas espirituales han de discernirse, hermano Johnny, espiritualmente. Entonces, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, pero es porque el Señor permite que nosotros tengamos esa inteligencia espiritual. Ahora, vamos a ver un poquito lo que es la inteligencia artificial, que tampoco es la inteligencia humana. O sea, hay que diferenciar entre inteligencia espiritual, que la tienen los hijos de Dios, la inteligencia general, que es la que puede manejar cualquier persona con un IQ prodigioso. Ahí están los científicos frente a otras ramificaciones del desarrollo intelectual, los que no son científicos, seres humanos comunes, pero que tienen cierto manejo de inteligencia, cierta sabiduría. Por ejemplo, no es lo mismo un médico, su inteligencia intelectual en su preparación, estamos hablando en el término general, no en la inteligencia espiritual, pero no es lo mismo un médico a una persona que sea albañil. Pero la inteligencia del albañil
está capacitada en su desarrollo intelectual para ser albañil. Un médico no va a manejar el conocimiento del albañil, así como el albañil no va a manejar el conocimiento del médico. Sin embargo, los dos tienen inteligencia en cuanto a lo que hacen. Esa es la inteligencia general. Ahora, la inteligencia artificial es el desarrollo generativo para un software entrenado. ¿Quiénes entrenan ese software? Como estaba diciendo el hermano Víctor, que es la robótica, la mecatrónica, el desarrollo de la información digital, la tecnología de desarrollo de robots. ¿Quiénes son los que alimentan este tipo de inteligencia artificial? Bueno, los mismos seres humanos que con sus mismos sesgos hacen que una inteligencia artificial pueda manejar los datos que al día de hoy ya tenemos estructurados, registrados. O sea, la diferencia de una inteligencia artificial a una inteligencia intelectual general, a la inteligencia espiritual, es que el robot, como tiene ese procesamiento generativo entrenado, va a ir a lo seguro que esté en la web. Y a partir de ahí se va a autoentrenar a sí mismo. Eso ya venía desde los años 70 y 80, presentándose precisamente con algunos software. No sé si ustedes llegaron a escuchar sobre ese software que venció al mejor ajedrecista del mundo, el ruso, el Gasparov, si no me falla la memoria. Bueno, ese software le ganó al mejor ajedrecista del mundo, y estamos hablando de los años 70 y 80, si no me falla la memoria. Quiere decir que ya esto estaba apuntando al advenimiento de lo que hoy nosotros conocemos como la inteligencia artificial en esos procesamientos de datos. Ahí está ChatGPT 3, ChatGPT 4, vamos al ChatGPT 5, y este tipo de programación generativa entrenada y que aprende de sí mismo, ya lo están implementando los robots más avanzados. Aquí estuvo la robot Sofía, que es una de las más avanzadas, pero no es la más avanzada, porque ya ahora salió otra robot. Estuvo conversando con el expresidente Leonel Fernández. Y le hicieron una pregunta que no debieron hacerle, pero bueno, imagínate. Esa robot Sofía es una de las más avanzadas, pero no tiene un programa generativo de procesamiento de datos entrenado, sino que ella va absorbiendo lo que existe. Pero ya hay otro robot, la robot Mecha, si no me falla la memoria también, que esa sí tiene un ChatGPT 4 para ChatGPT 5, donde incluso la data que manifiesta emociones humanas, ellos la van a tener. Y ya le hicieron una entrevista a esta robot, respondiendo incluso cómo se sentía por ser robot, qué era lo que la mantenía a ella contenta, cuál fue el mejor momento de su vida, y esa robot dijo, el mejor momento de mi vida fue cuando me dieron la oportunidad de yo existir, o sea, estar programada y responder preguntas. Le preguntaron que si ellas van a ser una amenaza, la inteligencia artificial y la robótica va a ser una amenaza para los humanos. Y ella dijo que no, que ellos estaban desarrollados para servir al ser humano, pero uno no sabe. Porque un robot que va aprendiendo todo, puede aprender incluso lo malo que está en la web. Claro. Entonces, voy a darle la pelota caliente a mi hermano Johnny, pero se la voy a dar para que él se me vaya a la Biblia, con una interrogante que yo tengo. En el libro de Apocalipsis se habla de una imagen en el cual se le da aliento de vida. Y yo soy literalista con esa imagen. Si a esa imagen se le da aliento de vida y esa imagen infundirá palabra en contra del Altísimo y va a emitir cierto juicio, ¿no sería esto, hermano Johnny, una inteligencia artificial? Claro está. ¿Cómo usted lo ve? Claro está. De teoría Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 habla de una imagen que se le infundirá aliento de vida. Apocalipsis habla de eso. Adelante. Y yo estoy totalmente seguro. ¿Le gusta mi hipótesis? Sí, claro. Okay. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una inteligencia artificial. Sí, porque mucha gente pensaba que era como que un espíritu maligno entraba en posesión a una imagen que se construía. O sea, de esas interpretaciones muy ortodoxas. Yeah. Pero viendo cómo van las cosas, imagínese que el sistema jurídico de una nación o del mundo entero unificado en el anticristo. Vamos a poner, pues estamos hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Inteligencia espiritual. Unificado en yo, esa yo, doctrina, yo me siento con inteligencia espiritual ahora mismo, hermano. Entonces, miren la hipótesis que yo doy. Eso que tú estás desarrollando es parte de la inteligencia espiritual. Ok. No, y lo que viene por ahí también de la inteligencia artificial. Si hay una inteligencia artificial en una imagen, porque un robot es una imagen creada por el ser humano. Claro. Un robot es una imagen. Claro que ¿verdad? sí. A imagen y semejanza de un ser humano
dependiendo el diseño en el cual el ser humano claro lo haya querido construir. Claro que sí. Porque hay de todo tipo de diseño. Si esa imagen se le infunde aliento de vida y los robots hoy día se le está viendo como que tuviese un tipo de funcionalidad que desarrollamos en un programa que es la vida. ¿Te acuerdas, hermano Víctor y hermano Johnny, que desarrollamos lo que es la vida, que es muy amplio claro. Para la ciencia ese término? Si a un robot se le infunde una capacidad para tomar decisiones, aprendiendo incluso de toda la información jurídica de un país, si a los cristianos lo persiguen, o a una persona, vamos a decir, que quede acá en la tribulación y no quiera rendirle culto ni al anticristo, ni a la imagen, ni a su imagen, y la imagen infunda algún tipo de sentencia jurídica para que se le quite la vida, es porque dice Apocalipsis que el que no adoró a la bestia ni a su imagen, se le dio orden para que se le quite la vida, algo así, estoy parafraseando. Imagínense que eso sea un robot, una inteligencia artificial, que incluso le están haciendo, estos robots le están haciendo hasta con una semejanza a la piel humana. Oigan por dónde va la situación. Imagínense que los jueces humanos no tengan participación porque tienen sesgo, son corruptos y lo que sea, pero un robot, probablemente ellos vayan a ver que no reciba una emoción para que lo compren o que lo pongan en un estado de corrupción, sino que le rinda toda su... O sea, que sea el robot solamente vinculado a su amo, al propósito. Al propósito y al amo en el sentido de su autoridad, directa, que sería de quién lo creó y para qué propósito, exacto, que sería el anticristo. Exactamente. Que solamente le rinda informe al anticristo, sí, y que ese toma decisiones jurídicas. Y en Estados Unidos ya se ha experimentado esto. Ya inteligencia artificial han hecho evaluaciones jurídicas para tomar decisiones jurídicas. Claro, en una primera etapa para ayudar a los jueces, en una primera etapa, pero como va el mundo, hermano, hacia el advenimiento del anticristo, no duden ustedes que una inteligencia artificial, una imagen, usted no le rinde culto al anticristo. Es decir, en ese momento será el líder mundial, ¿verdad? No se postra o no le rinde, vamos a decir, reconocimiento de autoridad a la imagen de la bestia, no le rinde reconocimiento de autoridad a la misma bestia. Van a ser perseguidos estas personas y van a perder la vida, porque eso es lo que dice Apocalipsis. Claro. ¿Cómo lo ve usted, hermano John? Estoy de acuerdo. Mira, la Biblia dice, hablando en el momento en que Nabucodonosor sí, claro, fue a inaugurar la estatua, que enseña la Biblia que Nabucodonosor toma la decisión influenciado por aquellos que le fueron a decir: mira, aquí hay unos varones israelitas que ellos dicen que no se van a postrar delante de tu imagen, de tu estatua que tú mandaste a hacer, y eso es una violación a la ley, eso está condenado. Y recordemos que según lo que nosotros entendemos, que hemos escuchado y aprendido, que en esos pueblos, cuando se daba un edicto, era irrevocable. Amén. En los tiempos de Nabucodonosor. Sí, y que de solo los lo persas, podía revocar el emperador. ¿Entiendes? Entonces, si Nabucodonosor fue influenciado, hermanos, y entendemos que Nabucodonosor no era una máquina, porque no podemos negar que por más que sea, sigue siendo una máquina. Amén. Un robot sigue siendo una máquina. Claro. Por más que usted le busque y le ponga, usted le puede poner piel, usted le puede poner todo lo que usted quiera, todo. Él puede ser exacto, pero es una máquina. Así es. Entonces, y una máquina es un aparato programado por alguien, por una mente humana, y dependiendo la intención de la mente, amén, él va a funcionar. Entonces, si Nabucodonosor fue influenciado por esas personas que no tenían a Nabucodonosor, vamos a decir, con un chip en la cabeza y no le pusieron unos cables para que él actúe influenciado por ellos, aunque ellos no le digan nada. Imagínense una máquina que tiene un propósito y va a cumplir con ese propósito y va a llevar a cabo ese propósito hecha con un perfil exacto,
hecha con un propósito directo, hecha para cumplir con eso por el cual fue hecha. Entonces, ¿a qué nos estamos nosotros exponiendo? ¿Amén? Entonces, yo entiendo y estoy de acuerdo con eso. Entiendo que para funcionar el sistema también del anticristo, el sistema que la Biblia nos enseña que va a funcionar, debe ser por ese método. ¿Por qué? Porque aunque los hombres fallamos y somos influenciados y somos corruptos, vamos a decirlo así, pero en el hombre, a pesar de todo eso, hay algo que hasta ahora no lo tiene una máquina. Es que en el fondo, ese temor, en el fondo, por más que usted vea que el hombre haga, ese temor, vamos a decir, a lo peor o a las cosas ya tan dramática y tan drástica en cuanto a su enfrentamiento con Dios, a ver la realidad de Dios algún día, aunque la persona no se arrepienta, ese temor está ahí. Y eso hace que la persona aún sea la persona más cruel, más inhumana, como usted quiera llamarle. Pero eso lo dice la Biblia, hermano. Claro. Porque la Biblia dice que Dios ha infundido su temor en la mente y en el corazón de todos los hombres. Amén. Y Pablo en Romanos capítulo 1 también dice que lo bueno y lo malo, Dios puso un sentido del bien y del mal, claro, en el hombre. Incluso que son ley para sí mismos los gentiles que no eran judíos. Pero es que al hombre no hay que decirle lo que está mal. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero lo hace como porque quiera. Dios lo creó con eso. ¿Entiendes? Al hombre no hay que decirle. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, mi hermano, con ese planteamiento que usted ha hecho. Tremendo. Eso... No, yo me siento bien con esa hipótesis, usted está de acuerdo, pero vamos a escuchar a Víctor. Amén, amén. ¿Estará Víctor de acuerdo? Que Víctor también investiga todo eso. Bueno, ahí yo tendría que profundizar un poco en ese tema, porque yo sí sé lo que dice Apocalipsis. Pero además de eso, de saber lo que Apocalipsis se refiere en cuanto a que se fundiría aliento a la imagen de la bestia, eso tiene varias lecturas, pero esa es una. Claro. Porque hay unos temas en Apocalipsis que no tienen una sola lectura. Ustedes se acuerdan cuando tratamos el 666, quizá claro. había gente esperando que le dieran una lectura determinada, pero es que se abre el abanico de opciones y de variantes. Entonces es difícil a veces descifrar algunas cosas, al menos que no sea con revelación, como yo digo, porque yo creo en la revelación, en que Dios revela a través del Espíritu Santo algunas cosas. Ahora yo quiero irme un poquito más atrás en la historia, porque estamos hablando del tema inteligencia artificial versus inteligencia espiritual. Yo quiero enfocarlo un poquito más o menos en esa línea. En la Segunda Guerra Mundial, por allá por el 1945, había una persona llamado Alan Mattison Turing. Turing, claro. Alan Mattison Turing, en el Imperio Británico, fue contratado para descifrar unos códigos que los nazis, dirigidos por Adolfo Hitler, tenían un medio codificado de información para bombardear algunos lugares específicos. Sí. Entonces, para ello poder antecederse a los ataques de los nazis, necesitaban descifrar, descodificar aquella información. Pero era difícil, en aquel tiempo no tenían los ordenadores que tenemos ahora. Se conocía el código Morse, acuérdense que un poquito allá por el siglo XVIII, que es el de los toques. Sí. Que lo vemos en películas, la gente que no entiende mucho, son asuntos militares mayormente donde se utiliza eso. Pero Alan Mattison Turing era un matemático, era un hombre con grandes capacidades, y este señor creó un algoritmo en aquel tiempo. Estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial que podía por sí mismo descifrar y antecederse cuando descifraba y descodificaba la información, la comunicación que había entre los nazis. Minutos antes de que lo atacaran, ellos podían entonces hacer cosas como defenderse o como proteger algunos lugares, y los ataques no eran efectivos, o podían incluso destruir las naves antes de que atacaran. Este señor creó los principios de la inteligencia artificial. Claro. Se llamaba, creo que era la máquina bomba, la que era para descifrar esos códigos de bombardeo. Pero él
influyó mucho en las matemáticas y en la parte de la contabilidad influyó muchísimo porque él creó muchas cosas a nivel matemática de algoritmo para trabajar a nivel de contabilidad y de cálculos. Y eso fue muy, muy positivo en el área de la contabilidad. Entonces, otras cosas también hizo. Él hizo muchas cosas en cuanto a eso de algoritmos, que él puso las bases. Pero cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, es lo que nosotros tenemos en el dispositivo hoy día. Nada más no son los robots. Claro. Cuando usted toma un celular, el que usted tiene, o la inteligencia que usted utiliza en su casa, donde tenga casa ya con más moderna, vamos a decirlo así, es inteligencia artificial. Lo que mueve ahora mismo la mayor parte del mundo es inteligencia artificial. O sea, no es que va a empezar ahora, es que ya el sistema está instalado y se está desarrollando y ampliando. Claro. Toda la internet, Google y demás, es inteligencia artificial que está operando en ello. Ahora, hay diferentes tipos, como decía nuestro hermano Carlos, de lo que está sucediendo ahora con estos nuevos chat GPT, ¿verdad? Y también con estos robots que tienen instalados esos programas. Son programas, son software. Simplemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial ahora? Que está tomando un autoaprendizaje. No es lo mismo yo tener un dispositivo donde yo puedo buscar algo, una información, y el algoritmo me ayuda a conseguirlo rápido a través de la programación, que cuando él mismo está aprendiendo cosas para determinar él lo que va a hacer. Ahí es que se parece al ser humano. Ahí es que está el peligro. Sí, pero así es que está. Eso es lo que está sucediendo ahora en el avance. Y eso es inteligencia artificial. Entonces, cuando tú puedes tomar decisiones por mí, tú no se ha dado cuenta que a veces tú escribes en el celular, a veces yo escribo algo y el celular me cambia lo que yo escribo por el corrector. Eso es un tipo de inteligencia artificial que es más atrasado que el que hay ahora, pero que es en esa misma línea también que va. Y esa programación, a veces yo escribo algo y por escribirlo rápido, enviarlo rápido, lo envío con faltas. La gente que lo recibe no sabe que tal vez fue la inteligencia artificial que se equivocó, porque yo a veces lo puedo escribir bien y la inteligencia artificial piensa lo que yo quise decir o lo que yo más he hablado. Si yo tengo un registro en el teléfono de que yo he hablado mucho, por ejemplo, de excelencia, todo lo que tenga que ver con excelencia me sale en el teléfono. Y cuando yo escribo, si escribo, voy a escribir el Excel, puede ser que me salga excelencia, me lo cambie. Claro. Entonces, él mismo solo, el programa. Entonces, ahí es donde está el peligro y el problema. No es que esté consciente la máquina de lo que está haciendo, sino que en un cambio de eso puede crear una situación, dependiendo en el lugar donde se establezca este software, esta programación, para dirigir algo. Entonces, es delicado. Pero la gente no lo ve así. La gente lo ve como una comodidad. Que bien, tengo inteligencia artificial, apágate la luz. Siri, dime. Entonces la gente lo ve como muy cómodo, porque la gente siempre quiere estar más cómodo. Y a veces no es tan bueno estar muy cómodo cuando usted no toma las decisiones. Cuando la decisión la toma otro por usted. Claro. O cuando las decisiones son sesgadas, como decía nuestro hermano Carlos. Los hombres tienen sesgos y son los que los programan, pero también tienen malicia. Algunos. También algunos la pueden utilizar, como ustedes decían, con un propósito diabólico y satánico. Ahora, Dios permite que eso suceda. Ahora, la inteligencia espiritual nos permite a nosotros ver eso. Pero también la inteligencia artificial nos permite a nosotros arrepentirnos. La inteligencia artificial nos permite a nosotros tener compasión, tener piedad. Eso no lo puede tener una inteligencia artificial. Eso no lo puede tener. O sea, la inteligencia espiritual nos permite eso. Nos permite a nosotros en contra eso. De la artificial. Claro, en contraposición, porque estamos en versus. Exactamente. Inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual a nosotros nos lleva a entender el significado de la vida, como tú decías, que hablaba de la vida. Eso lo entendemos nosotros por la inteligencia espiritual. Pero mira y fíjate que el que no tiene el Espíritu Santo no tiene inteligencia espiritual. Tiene inteligencia emocional e inteligencia intelectual. Pero le falta la espiritual, porque no se arrepiente, no tienen compasión, no perdonan, no se humillan, y para eso hay que tener inteligencia espiritual. Para todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos entrando a eso, el que tiene inteligencia espiritual aprende de los problemas, se sobrepone. El que no tiene inteligencia espiritual tampoco a veces tiene ni siquiera emocional y hasta se suicida en un problema. Entonces, cuando vemos la inteligencia artificial y vemos la inteligencia espiritual, nos damos cuenta de cada día más lo que ustedes decían, estamos llegando a los tiempos finales. Sí. Así es. Y yo digo que la inteligencia
La inteligencia espiritual nos lleva incluso un poco más allá. Nos lleva a la sabiduría. Claro que sí. Porque hay muchas personas que son inteligentes, pero no son sabios. Usted puede tener mucho conocimiento, puede tener la capacidad en su mente de aprender, de retener, de razonar, ¿verdad? De ver muchas cosas, ¿amén? Y desarrollar muchas cosas. Eso no significa que usted sea sabio. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111. Todo aquel, y Proverbios también. Y Proverbios 7, capítulo 7. Sí, todo aquel que no ha reconocido a Dios, todo aquel que no ha reconocido a Dios, por más inteligente, intelectual que sea, por más inteligente emocional que sea, no ha llegado a la sabiduría. Le damos gracias a Dios que la sabiduría no depende tanto de ese conocimiento que usted pueda tener. Usted puede tener mucha información, muchísima información. Así es. Y las noticias y la historia nos han enseñado a nosotros a ver eso mismo, noticias desagradables y dolorosas, donde personas con un coeficiente altísimo, personas con un nivel académico altísimo, toman una decisión trágica. Y muchas veces, sin quitarle, no quiero ¿verdad?, maltratar a nadie, muchas veces ese tipo de situaciones que lleva a esa persona a tomar ese tipo de decisiones, cuando usted la analiza, no son tan drásticas, pero no pudieron con ella. No pudieron con ella. Entonces, la inteligencia espiritual es importantísima, o es lo de las inteligencias, es la más importante, hermano, porque ellas te conducen a la vida eterna. Ellas te conducen a tener un conocimiento de Dios, te conducen a pesar de tú no tener tantas virtudes y un coeficiente tan alto, pero te ayuda a tomar la decisión correcta en el momento correcto. Pero tal vez tú tienes un coeficiente muy alto, muy amplio. Tal vez tú tienes un conocimiento intelectual altísimo, conoces barbaridades de cosas y no tienes la capacidad de tomar la decisión correcta en el momento correcto. Así es. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento, toda esa sabiduría, vamos a decir, todo ese conocimiento humano, intelectual, te puede llevar a un nivel, pero nunca te va a llevar al nivel que Dios quiere, que es conocerlo a Él. Johnny, déjeme decirle algo a todos. Tú sabes que ahora que usted hablaba de eso, de la necesidad de la inteligencia espiritual y de la sabiduría. Sí. Alan Mattison Turing, ese que yo estoy mencionando como un propulsor de la inteligencia artificial y uno de los que plantó las bases que luego fueron utilizadas en el desarrollo de los ordenadores, porque eso fue lo que sucedió. Ese señor fue sometido a la justicia porque él era homosexual. Incluso hay una película muy buena, yo la he visto, se llama Código Enigma, si la quiera ver, Código Enigma, sobre esa historia de Alan Mattison Turing. Él era homosexual y eso era condenado en ese tiempo en Inglaterra. Y el juez lo condenó a que tenía que llevar un tratamiento para la homosexualidad. Escuche esto. Y él, con su aflicción por ese problema, se suicidó. Oh. Escuchen esto. Estamos hablando de una de las mentes más brillantes. Una mente brillante. Puso bases para la inteligencia artificial. Estamos hablando de una mente pensante que cualquiera podría decir que es un hombre sabio, pero no lo era. Ahí cargó el punto que usted decía. Claro. ¿Por qué? Porque a él le faltaba inteligencia espiritual. Así es. Si hubiese tenido inteligencia espiritual, no hubiese sido homosexual. Si hubiese tenido inteligencia espiritual, no se suicida. Y si hubiese sido una persona con inteligencia espiritual, lo que hizo, toda la sabiduría, el conocimiento
la ciencia que tenía hubiese estado al servicio de Dios y de Así las buenas es. y cosas buenas. Las buenas intenciones. Y buenas intenciones. Entonces ahí vemos el contraste en lo que estamos hablando. Mire, Colosenses 1:9, el apóstol Pablo dice, orando por los hermanos, que deseaba que fueran llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si hay alguien por ahí que cree que eso no está en la Biblia, Colosenses capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo oraba para que fuésemos llenos de inteligencia espiritual, hermano. Porque sin inteligencia espiritual nosotros no vamos a tomar decisiones sabias. Sin inteligencia espiritual nosotros vamos a estar llenos de ego, de orgullo, de soberbia, hermano. Vamos a vanagloriarnos, no vamos a creer que nosotros somos los que sabemos. Sí. Entonces la inteligencia espiritual te aterriza, en palabras llanas, ¿verdad, Carlos? Nos aterriza, trae manifestaciones como la fe a nuestra vida, el perdón, todo eso viene por la inteligencia espiritual, la humildad. ¿Por qué usted cree que la gente no es humilde? Porque le falta inteligencia espiritual. Así es. Porque en la emoción el ego trabaja, en la depresión el ego trabaja, pero la humildad es trabajada con inteligencia espiritual primeramente. Si no hay inteligencia espiritual, cualquiera que tiene un poco de conocimiento se cree que es mejor que el otro, se cree que es más que el otro, y a veces fracasa por su propia inteligencia o por su propio conocimiento, porque no llega a obtener sabiduría, Carlos. Es así. Carlos, para darte ya el Sí, paso, adelante. quiero qué bueno que el hermano Víctor toque esa parte bien profunda. Quiero hablarle algo, y es de el Sermón del Monte. Hay una ocasión que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cualquiera puede decir, pero ahí está contradiciendo, ahí está diciendo que hay que tener poco espíritu, o sea, ser pobre en espíritu. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, el Señor lo que está resaltando es que los que son pobres en espíritu tienen inteligencia espiritual. Claro que sí. Los que son pobres en espíritu aplican la inteligencia espiritual. Los que son pobres en espíritu son aquellos que llegan a entender que necesitan de Dios. Los que son pobres en espíritu son aquellos que llegan a entender que sin Dios no son nada. Los que son pobres en espíritu son los que llegan a entender que toda su vida, todo en todos los ámbitos, depende de la palabra de Dios. Así que, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos tienen inteligencia espiritual. Sí. Bueno, es que ese punto de la inteligencia, ustedes lo han explicado muy bien, y lo más importante es eso, o sea, la inteligencia espiritual, que ya dijimos que no la tiene todo el mundo, pero que también eso proviene de Dios. Así como la inteligencia común, la intelectual, también proviene de Dios. Sí, claro. Y de hecho la moral, como tú muy bien dijiste, hermano Johnny, también proviene de Dios. Es decir, hay personas que experimentan un sentido de resiliencia y no son cristianos. Hay personas que no son cristianos y entienden el bien y el mal, aunque hacen el mal de alguna manera constantemente, porque están en esa naturaleza pecaminosa. No pueden evitar violar la ley de Dios. Es inevitable porque es parte de su naturaleza. Sin embargo, aún con todo y eso, ellos pueden entender de manera consciente, porque eso sí tenemos hasta cierto grado una conciencia de reconocer nuestro entorno, cuando algo puede estar mal, socialmente hablando. O sea, utilizan esa inteligencia para decir, pero ¿por qué vamos a condenar a X persona? Porque el ejemplo de Alan Turing, que es la base de la informática moderna, Claro. de la computación moderna, incluso, como muy bien dijo Víctor, del desarrollo de la inteligencia artificial, no todos estaban de acuerdo con quitarle la vida a Turing. Sin embargo, ahí viene lo peligroso de esto. Y ahí es que es vital que nosotros estudiemos las escrituras. Quienes mataron a Turing eran supuestos cristianos. Entonces, ¿dónde estaba la inteligencia espiritual de esos cristianos que lo condenaron a él? Porque los que lo mataron a él era por una ley en contra de lo que ellos veían inmoral, inapropiado, sexualmente hablando, ¿verdad? Claro, claro. Es una violación a la ley de Dios.
pero al mismo tiempo es un mandato de Dios que nosotros amemos al prójimo, Preservar la vida. preservar la vida, Sobre todo. Sí, predicar el evangelio. claro. Si Alan Turing en ese momento no quiso aceptar a Jesucristo, límpiese el saco, límpiese las sandalias Sí, de los sacúdela. pies, sacúdase las sandalias de sus pies y siga su camino. Claro. Déjelo. Entonces ahí está el punto. La inteligencia espiritual es aquella que la reciben aquellas personas comprometidas con la palabra de Dios, como está diciendo el hermano Johnny. Claro. O sea, yo pararme en un púlpito, en un programa o donde sea, y decir que yo cuántos aleluya, gloria a Dios, y proclamarme que soy cristiano, y como muy bien dijo el hermano Víctor, quizá con un poquito de conocimiento de muchas cosas, yo jactarme, pero si en mi corazón yo no tengo amor por los demás, de nada me Así es. sirve, de nada me vale, porque eso es parte de la inteligencia espiritual. Claro, Así es. claro. Si no tengo amor, no me vale nada, ni estudio, ni título, ni lo que yo me crea, ni su perdone que tenga. No. Si yo no tengo amor para el prójimo, yo podré tener toda la inteligencia humana que el mismo Satanás manipule, maquine para que usted tenga. ¿Por qué? Porque esa inteligencia sin amor es prácticamente un servicio. Símbolo que retumba. Es prácticamente un servicio a este sistema caído, Sí, corrompido. Claro. Entonces ahí es que nosotros nos diferenciamos y ahí es que también dentro de lo que nos diferenciamos tenemos que tener discernimiento en esa inteligencia espiritual para poder ver los frutos del Espíritu. Claro. O el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que son mansedumbre, gozo, paciencia, benignidad, amor, etcétera, que también es parte del desarrollo de la inteligencia espiritual. Claro. Y que lleva a tener inteligencia emocional y Pero inteligencia claro. intelectual también, Pero porque no se claro. queda ahí. No. Claro, O sea, cuando- es todo combinado. La Claro. sabiduría del Señor Es que cuando combina todo. Porque es que, como dijo el hermano Johnny, en Salmos 111 también, lo dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios. y ese temor a Dios lo trae la inteligencia espiritual. Oh, pero claro, claro que sí. Claro. Mira, uno de los mayores problemas, hermano, que tiene el ser humano, que tiene la sociedad y que tiene incluso el pueblo cristiano evangélico, es la ignorancia espiritual. Ah, eso es otra cosa también. Eso es es muy cierto lo que dice. Hermano, mire, la ignorancia espiritual está acabando con el pueblo, con muchísima gente por ignorancia espiritual. Quizá por eso Dios decía en Oseas capítulo 4, si no me equivoco, que el pueblo perece por falta de conocimiento y la gente Claro. cree que el conocimiento es simplemente ciencia o simplemente es algo del mundo o secular. Tiene que ver con la inteligencia espiritual, el conocer a Dios, eso es inteligencia y eso da sabiduría y viene por el temor a Dios, porque ahí es que empieza. Entonces el conocer, dice la Biblia que conocer a Dios es la vida eterna. Esa es la verdadera inteligencia. La Biblia dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es sabiduría, eso es conocimiento, eso es inteligencia espiritual. Miren que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Escuchen. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, inteligencia, lo que Dios que no ha concedido. Y dice el 13, en 1 Corintios, capítulo 2, verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ni artificial tampoco. Claro. Aleluya. Sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Claro. Si usted quiere saber qué es lo que hace la inteligencia espiritual, que acomoda lo espiritual a lo espiritual, es como un algoritmo. Cuando usted ve que Johnny dice el texto de Proverbios, el principio de la sabiduría y el temor a Dios, cuando usted ve que el hermano Carlos dice Apocalipsis, le va a infundir aliento a aquella imagen para que hable cosas y blasfeme en contra de Dios. Que es una hipótesis. Y cuando usted ve que yo le vengo y le digo aquí ahora, 1 Corintios, eso es un algoritmo que tenemos nosotros espiritual. También. Porque el algoritmo entonces entrelaza esa programación espiritual que Dios ha depositado en nosotros a través de su espíritu. Y por eso el pensamiento de él, el mío, el nosotros tiene que estar unánime. Un mismo espíritu, dice la Biblia. Eso lo hace la inteligencia espiritual. Las demás no. Las demás pueden dividir a la gente. La emocional puede traer divorcio, puede traer suicidio. La intelectual puede traer ego, orgullo, vanagloria.
La artificial puede causar muchísimas cosas. He venido hablando de eso. Así es. Incluso hay separaciones por la inteligencia artificial, de matrimonio, si usted no lo sabía. Claro. Hay una serie de situaciones que la inteligencia artificial crea. Hay problemas que ha habido en países de desestabilización por la inteligencia artificial, por documentos que han sido revelados, por muchísimas cosas que son violadas por hackers. Y luego la utilizan la misma inteligencia artificial. Sí. Entonces, hay muchas cosas que suceden. Entonces, la inteligencia espiritual, hermano, usted tiene que procurarla, y por eso la importancia de este tema. Que la gente está muy distraída hoy con la inteligencia artificial y todo es digital y vamos para lo virtual y vamos para los hologramas. Vamos para allá, vamos a dejar ya esta laptop, vamos a dejar este celular, esta parte física se va a quedar atrás. Va a haber pantallas holográficas pronto. Se está trabajando en eso, claro, para que el hombre tenga unos lentes de contacto, parecidos a unos lentes de contacto, y que pueda manejar como si fuera un touch de celular, de una pantalla. Incluso con conexiones que pueda tener señales mentales para dirigir cosas y hacer cosas, que eso es posible. Eso es posible. Claro. Stephen Hawking hablaba sin poder hablar, con un ordenador en su silla de ruedas, aquel físico y matemático británico que falleció. Entonces, parapléjico en una silla, y escribió libros. Y no es el único ejemplo. Pero escribió libros, ¿con ayuda de quién? De la inteligencia artificial. Claro. Pero la gente lo está vendiendo como que eso es una solución de problemas para la salud, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y qué bien, se ve bonito. Pero vamos a ver qué está pasando con el ser humano. Se está apartando de Dios. Se está alejando de la Biblia. Se está alejando de las cosas espirituales. Se está alejando de orar. Se está alejando de buscar ese espíritu que dice el apóstol Pablo que viene de Dios. ¿Cómo se recibe? Pero cuando tú dices eso, Víctor, tú te refieres a la iglesia. Personas que se están apartando, porque el ser humano está apartado de Dios. No, pero que estamos hablando con hermanos cristianos, en su mayoría. Claro, a los hermanos. Claro, ese mensaje a ellos. Y nosotros nos corresponde, como siervos de Dios, poder apercibir a esos hermanos que siguen esta plataforma y también a la gente que no conoce a Dios, pero son menos los que siguen esta plataforma, la mayoría son cristianos. Para el que siente el llamado del Señor, claro que sí, que le haga caso a su voz. Que tiene que recibir el Espíritu Santo. Todos necesitamos sabiduría espiritual, hermano, conocimiento, inteligencia espiritual sobre todas las cosas, porque la inteligencia nos va a llevar a nosotros a hacer cosas correctas, a hacer las cosas lo mejor posible. E incluso utilizar a nuestro favor de manera prudente la misma tecnología, porque no le estamos diciendo a los hermanos, bote su celular, préndale fuego a su computador, nunca, porque mira el hermano Víctor como tiene todas sus cosas en su laptop. Yo utilizo. Es utilizarla correctamente para la gloria de Dios, la tecnología. Para que no haya confusión. Sí, para que no nos confunda. Yo utilizo inteligencia artificial. Yo también. Yo estudio sobre trabajo. Ciencia, yo estudio sobre inteligencia artificial, me encanta, me fascina, me apasiona la ciencia, la tecnología, pero mi Dios está primero. Claro, yo no dejo de orar por el chat, yo no dejo de orar por el Netflix. Así es. Yo no dejo de leer la Biblia por venir a consultar nada de lo que esté en tendencia. Yo primero lo de Dios y luego lo demás. Esto es una herramienta que para mí es fascinante, porque si yo hubiese tenido la herramienta de inteligencia artificial del internet hace 30 años cuando yo estudiaba, yo sé que hubiese logrado, si Dios hubiera llegado a mi vida, hacer muchísimas cosas que hoy quizá por el tiempo y la edad no las voy a poder hacer. Porque es una herramienta poderosa, lamentablemente la gente no la está sabiendo utilizar. Y en las escuelas tampoco. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se le entregaron tablets a todos los niños. Vamos a hablar de un tema social. A todos los niños se le entregaron tablets en las escuelas hace unos años. Y todavía ahora se le entregaron otras tablets que estaban por ahí arrumbadas. Vayan a ver dónde están. ¿Qué hicieron los niños con ellos? Jugar Free Fire. Free Fire, ¿qué se dice? Donde le mochan la cabeza a la gente y matan muchísima gente. Sí. Chatear, hacer TikTok. La muchachita en las escuelas encuerándose, disculpen el término, desnudándose. Eso es lo que estaban haciendo. Porque la sociedad necesita inteligencia espiritual. Hombres y mujeres del reino de los cielos, claro, que tienen inteligencia espiritual, que puedan permear la sociedad. Pero claro que sí. Pero eso también se está buscando cómo evitar. Hay personas que se oponen a la moralidad cristiana. Claro que sí. Hay personas que combaten eso, pero esos niños que tuviesen estas herramientas, si tuviesen en los centros educativos personas, orientadores a esos jóvenes de la moral cristiana, que le hablen del mensaje de Jesús, no obligar a creer en la cosmovisión cristiana, pero por lo menos dar las zapatas, los cimientos del mensaje de Jesús, claro que sí, la sociedad
Pero fuese Carlos, mucho no mejor, te vayas estuviera tan, mucho mejor Carlos, no te encaminada. vayas tan lejos. Aquí hay una ley aprobada del año 2000 por Elías Wessing Chávez, que era Sí, diputado en ese claro. tiempo, que es cristiano. Claro. En este país, en República Dominicana, estoy hablando. Porque esto debería ser una lucha de todos los cristianos de aquí, de este país, que no se levantan a pelear por las cosas que tenemos que pelear. Para que se leyese la Biblia en las escuelas. Muchos hermanos en el Congreso se levantaron. Hermano, es una ley aprobada en el Congreso de la República Dominicana, promulgada, y no se está poniendo en práctica. Es una violación a una ley, lo que están haciendo, los que dirigen el país, no leyendo la Biblia en las escuelas. Porque vinieron algunos liberales y algunos que no creen en la palabra y que están en contra de la palabra a decir que era una influencia y un sesgo leerle la Biblia a los muchachos en las escuelas porque ellos tienen que tomar su decisión sobre la religión o el culto, lo que quieren seguir. Es un tema de debate, pero como tú dices, la ley está. La ley está aprobada. La inteligencia espiritual, la ley está para que se presente los que tienen inteligencia espiritual. Ahora, el asunto es el siguiente, porque hay que decir la cosa como el Señor nos pide que la hablemos en su palabra. Si ya la ley está aprobada, ¿dónde están los hermanos con inteligencia espiritual yendo a dar eso? ¿Dónde están? Pero mira el punto. Porque ya la responsabilidad de nosotros, ¿verdad, hermano? Yo. Mira el que no punto, le han permitido. Carlos, mira el permitido. punto. Mira el punto No, aquí. está ahí la ley, la permitieron. Claro porque la que ley está, está claro ahí. que sí. Somos nosotros que tenemos que presentar Pero mira el punto, Carlos. el organigrama de trabajo. Claro, escucha el punto, sí, porque se dividió entre la iglesia Católica y la iglesia evangélica para llevar el proyecto a cabo y que los ministros sean los que vayan a hacer ese trabajo. O preparen el equipo, la gente preparada para llevar este trabajo. Esto es la responsabilidad de la Entonces, iglesia. claro que sí, porque es una irresponsabilidad del liderazgo, no solamente político. Correcto. No es solamente político, porque los religiosos de aquí muchas veces lo que están buscando es concordato, lo que están buscando es otra cosa. Claro. Porque yo hablo claro, aunque quizás este programa no No, sea no, para no, denuncia, sí, no, porque pero yo hablo muy claro. Nosotros estamos Mira, para despertar conciencia. mira de qué es los lo que hermanos. pasa. Cuando tú le entregas una tablet a un niño a la escuela, porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo, pero qué bueno que tocamos este punto. Cuando tú le entregas una tablet a una niña, a un niño en la escuela y no le enseñas a utilizarla, no le pones los programas correctos, tú le estás entregando algo que le va a hacer muchísimo daño. Claro. Y ahí entra el término que decía el mismo Stephen Hawking, que era un científico ateo, pero decía lo siguiente: la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor de acuerdo al uso que la persona le dé. Al uso del hombre. Y de ahí viene el término que la gente dice: la tecnología no es mala, es como tú la uses. Claro que como tú la uses, porque es una espada de dos filos. Si tú la usas para mal, te va a ayudar muchísimo. Ahora, si la usas para bien, también va a suceder lo mismo. Entonces, en nuestra mano está esa decisión. Nosotros no nos queda tiempo para más, hermano. Wow, qué tema pusiste Qué al final, pena. Víctor. Pero mira, hay un ejemplo en la Biblia, ya concluyendo. Hay muchos ejemplos, pero está Salomón, Daniel, los jóvenes que acompañaban a Daniel, Besael, Aholiab, que Dios los llenó de espíritu de sabiduría para ciencia, para arte, para conocer lenguajes, idiomas, letras. Eso es inteligencia espiritual, pero transformado, como decía nuestro hermano Johnny, en sabiduría. Pero no se recibe si no es en el Espíritu Santo. Alguien me decía algo en estos días, yo me quedé callado, pero hermano, necesitamos maestros, claro que sí, pero sin el Espíritu Santo usted no va a aprender nada. Yo estoy convencido de eso. Los maestros son importantes, yo soy maestro, yo doy clase en instituto bíblico, yo doy conferencias, yo enseño en mi iglesia, soy pastor, pero sin el Espíritu Santo, hermano, el que recibe la palabra va a recibir letras, el que la lee también. Hay gente que se conoce la Biblia de la A a la Z. Se conoce la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Claro. Pero no tiene el Espíritu Santo. Y son ateos muchos y conocen la Biblia. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo de Dios y necesitamos inteligencia espiritual para tener sabiduría. La sabiduría práctica viene por la inteligencia espiritual. Para ser un cristiano práctico, que sea humilde, manso, sencillo, como decía Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para tener los frutos del Espíritu, como decía Carlos. Para tener el carácter moral, como decía mi hermano Johnny. Para vivir esa vida en paz con los demás. Para perdonar, para arrepentirse, para tener fe. Se necesita inteligencia espiritual. Para identificar cuando la inteligencia artificial me está dando cosas que no me convienen. Para rechazar programas. Por más fantástico que se vean, porque la modernidad va a traer eso. Y uno va a tener ese deseo. Wow, esto sí está chulo, qué lindo. Wow, un tatuaje con un celular ahí, con nanotecnología, qué precioso. Pero el cristiano está llamando a tatuarse. Eso es un tema. No nos queda tiempo para más. Agradecemos a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Mañana a las 10 de la noche, hora República Dominicana, usted puede sintonizar. Esto es excelencia. Este es el programa que vino para quedarse, el verdadero toque de queda, hermano. No hay más toque de queda. Después de la pandemia, este es. Esta es la plataforma suya, hermano. Comparta, comente, dele a la campanita, haga suyo este contenido y bendiga a otro. Y recuerde, mire, no recuerde porque esta es nueva. El galardón es de excelencia, pero la gloria
es de Dios. Dios le bendiga. Amén.